Seguiremos el tema sobre el camino de los no judíos dentro del marco del judaísmo, dentro del judaísmo. Ayer estuvimos hablando de que hay dos formas de judaísmo. Una es la específica para el judío, digamos, y la otra forma es el judaísmo universal para todas las naciones. El Eterno no quiso que se formaran varias religiones. Aún así, Él se ha aprovechado de todo. Siempre gana. Y al final dice la Escritura que todo tiene que servir sus propósitos. Y incluso los errores de los hombres servirán al final todos los propósitos del Eterno para esta creación. Él es muy grande. Y dijimos que ahora estamos en un tiempo de recuperar algo que se perdió en la historia. Y es muy difícil porque tenemos unos filtros y una historia y una tradición de la religión cristiana que ha cambiado en parte el mensaje original que salió de los shlichim, de los emisarios de Yeshua, específicamente de Pablo, que fue el enviado de Yeshua a las naciones para predicar y enseñar a los gentiles, a los no judíos, a las naciones, dos cosas: el camino a la salvación y una conducta santa delante de Hashem. Y ahí estamos volviendo a lo que hablamos antes, en las preguntas. Que la salvación es una cosa muy importante, pero no la podemos desconectar del mensaje general de las Escrituras y del propósito de Hashem general para cada uno de nosotros. Él no está interesado en salvarnos solamente. Hay que entender eso. Que es una parte muy limitada de lo que Hashem quiere para nuestras vidas. ¿Salvarnos de qué? ¿Salvarnos de la muerte? Claro que sí. Pero Él tiene un propósito mucho más amplio para cada uno de nosotros. No es solamente que lleguemos a la salvación, no. Hay una gran diferencia entre la teología que enseña que hay que ir al cielo, dejar este mundo, y el propósito del ser humano es salir de este cuerpo y llegar al cielo. Y si llegas al cielo ya cumpliste, ya llegaste a la meta. Eso no es lo que enseñan las Escrituras. Como dije antes, vuelvo a repetir, mi tarea en la vida es enseñar a las naciones qué dicen las Escrituras, para que cada uno pueda luego tomar sus decisiones conforme a lo que cada uno vea de lo que estoy enseñando. Y te voy a retar, y voy a pedir que revises tu Biblia y buscar por todas partes algún mensaje que enseñe que los salvos, digámoslo así, los que se salven últimamente, los que lleguen a la salvación, van a ir al cielo. Busca en tu Biblia. Y me tienes que venir con 2 o 3 testigos para convencerme que la meta del creyente es llegar al cielo. Te voy a hacerlo fácil. Quita 2 testigos, me vienes con una cita de toda la Biblia que diga que la meta del creyente es llegar al cielo. Y te voy a dar un premio, te voy a dar un té caliente que está aquí. El único texto que yo encontré en mi día cuando buscaba fue esa. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Vamos a leer eso. Filipenses 3:20. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Yeshua HaMashiach. Entonces, lo que enseñan todos los profetas y lo que enseña Pablo a las naciones no es que el que crea en Yeshua va a morir y llegar al cielo. No es el mensaje. El mensaje es que
la tierra fue dada a los hombres y dice el Mesías Yeshua, dichosos los mansos, creo que es, porque ellos heredarán la tierra, no el cielo. Cuando Hashem habló al pueblo de Israel para sacarles de la tierra de Egipto, dice, os voy a dar una tierra. Y no estaba hablando del cielo. El hombre fue creado para vivir en esta tierra. Y si una teología nos enseña que nosotros tenemos que salir de aquí, escaparnos de aquí, y esto se destruirá todo, entonces, ¿cuál es el resultado? Que nosotros estamos pensando solamente en salir de aquí un día y guardar nuestras almas para que no perdamos la salvación, porque eso es lo único para nosotros. Llegar a la vida eterna, llegar al cielo. Ese no es el propósito de Dios para tu vida. El propósito de Dios en tu vida es que en este mundo tú hagas, como en la teología judía se llama, hacer tikkun. Eres parte de un proceso de tikkun, de rectificación, de trabajar en este mundo para mejorar este mundo, conforme el Eterno nos ha instruido en su Torah, y eso preparará un mundo mejor en esta tierra, en el siglo venidero. Nuestra ciudadanía está en los cielos, y ahí hay que entender que el hombre fue creado para vivir en dos mundos a la vez. Hay un mundo celestial donde nuestros espíritus están conectados, están viviendo. Nuestro cuerpo está en este mundo material. Vivimos en dos mundos a la vez. Los animales viven en el mundo material. Los ángeles viven en el mundo espiritual. Los hombres viven en los dos mundos. Fuimos creados para trabajar y operar en los dos mundos. Tanto el mundo invisible para el ojo físico como el mundo visible para el ojo físico. Y el ser humano es complejo. El propósito de todo el plan de Hashem para esta creación es unir lo de arriba con lo de abajo, hacer ejad, el mundo. Y Pablo habla de eso en 1 Corintios 15, cuando habla de, al final Dios será todo en todos, ¿verdad? Sí. El propósito de Hashem es que las cosas que hay en el cielo lleguen al mundo visible, que haya una unidad. El cielo besará la tierra. Por eso cuando Yeshua fue elevado hasta el trono de Hashem, está a su diestra, Él no está ahí permanente. Está esperando venir a esta tierra con su cuerpo físico para gobernar aquí en esta tierra. Entonces, el Eterno nos ha dado mandamientos por los cuales nosotros podemos mejorar este mundo, no solamente mejorar nuestro carácter, como hablamos antes, sino también influir en todo este mundo. Y aquí tenemos una gran diferencia entre el cristianismo y el judaísmo. El cristianismo es una teología escapista, salir de aquí. El cristiano está entrenado a fijarse solamente en las cosas del futuro y pensar que voy a salir de aquí y aquí me apaño lo que pueda, gano lo que pueda para sobrevivir y mantener mi salvación, y ahí llego algún día al cielo. Y ahí es diferente, ahí va a estar todo bien. Pero la teología judía enseña que aquí y ahora el Eterno quiere utilizarte para mejorar el mundo. Cambiar la situación para que sea mejor aquí. Trabajar para que esté el mundo mejor. Por eso la mayoría de los inventos tecnológicos vienen de los judíos. No solamente
porque los judíos han recibido una bendición del Eterno para inventar cosas, sino porque el judío en sí, en su ministerio de sacerdote para las naciones, ha recibido una capacidad de influir en el mundo para el bien de las naciones, también en lo material, en la medicina, en la tecnología y todas estas cosas que benefician al ser humano. Prácticamente todos los inventos importantes que estamos gozando de ellos hoy en día vienen de los judíos. Donde Hashem ha creado a su pueblo Israel para bendecir a todas las naciones. Y los que vienen de fuera ahora y son injertados, ya ahora voy a contestar la pregunta de la hermana que tenía aquí 2 o 3 preguntas, que estaba con la mano 2 o 3 horas en el aire, y al final, y como no tenía ni Aarón ni Ur, bajó la mano y no podía más. ¿Cuál es el papel o cuál es la identidad del no judío que recibe la salvación por Yeshua, recibe el Espíritu que resucitó a Yeshua de entre los muertos, nace de nuevo, entra a formar parte de alguna forma del pacto renovado con la casa de Judá y la casa de Israel? Más bien casa de Israel, casa de Judá, porque sí está escrito en ese orden. Son preguntas difíciles. Luego mencionaste que Pablo dice, cuando erais gentiles, en 1 Corintios 12, versículo 1 creo. En Efesios dice que estabais fuera de la ciudadanía de Israel, sin Dios en el mundo, ahora en el Mesías Yeshua, vosotros que ahora antes estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Se habla de copartícipes y todas esas cosas. Por un lado, se ve que el gentil que entra en Yeshua, por medio de él está conectado con Israel, como dice Pablo también en Romanos 11, que tú fuiste cortado de un olivo silvestre e injertado contra naturaleza en un olivo cultivado, y recibes la rica savia de la raíz del olivo, y el olivo es Israel. Ahora, el no judío, el que venía de un contexto de olivo silvestre, que son las naciones, digamos, en el Mesías es cortado de ahí e injertado en Israel. La pregunta que yo llevo teniendo muchos años es, ese injerto, ¿cuánto implica en la vida del no judío? ¿Se vuelve judío? Ya lo hemos visto que no. ¿Se vuelve Israel? Yo diría sí y no a esa pregunta. Y ahí está la cosa complicada. Como Hashem complica las cosas, pues, a ver si las podemos entender. Está prohibido injertar en un árbol 2 clases de fruto, según la Torá. Entonces, lo que se está injertando no es una pera o una manzana, es un olivo. Olivo con olivo se puede. Eso está permitido. Entonces, hay olivos en el mundo que son olivos silvestres, que es el mismo árbol, lo que pasa es que no está cultivado. Pero al recibir la savia de una raíz que está bien cultivada, ese olivo que antes daba fruto muy pobre, ahora está dando mucho fruto y muy buen fruto. En ese sentido, no es para mejorar el árbol en este caso. Sí, ¿no? Porque el que se mejora es el silvestre. El que se mejora es el silvestre, correcto. Por eso es contra la naturaleza. Pero no es el árbol que recibe el injerto. Exacto. Ese no se mejora. Es el injertado que va a recibir. Son las ramas que son cortadas las que reciben mejor fruto. Es correcto, correcto. Es que entonces, me permites, contra naturaleza quiere decir que agarra uno una yema de un mal árbol, que eso no se hace, es contra natural, que no da fruto, que es mucho problema, da de mala calidad, y lo va a injertar en un buen árbol.
Pero al crecer en la naturaleza, esa yema va a dar una rama que da malos frutos. Pero contra naturaleza es que ella venga a dar buenos frutos. Eso no tiene que ser así jamás. Pero en el Mashiach eso sucede. Se cambia la genética de ese árbol por la rica savia del Mashiach. Y la rica savia que representa al reino del mundo gobernado por Hasatán, esa es totalmente anulada. Bien. Por eso es que somos injertados, porque la sangre del Mashiach nos alimenta y cambia nuestra naturaleza de hombre animal a hombre espiritual. Eso es lo que quiere decir ese injerto. Hay mucho ahí. Es una parte. Otra parte es que no es natural cortar en un árbol, abrir una llaga en el árbol e injertar una rama de otro árbol. Eso no es natural. Lo natural es que esa rama salga por sí misma. Por eso cuando yo me identificaba en el árbol cristiano un tiempo muy largo en mi vida, y cuando vi que las raíces de ese árbol estaban plantadas en tierra pagana, yo abandoné ese árbol en mi mente, en mi teología. La realidad fue que yo ya no estaba en ese árbol porque espiritualmente yo había sido injertado en el olivo de Israel. Pero no lo sabía. Tenía una imagen de algo que no era. Mi mente tenía que cambiarse, pero la realidad espiritual no cambió. Sin embargo, cuando la mente entendió la posición que yo tenía con Israel, el impacto del injerto, yo hablando ahora en el tiempo antes de mi conversión a judío, porque pasé por un proceso de conversión. En ese tiempo cuando yo era no cristiano y no judío. Yo he vivido todo. Yo pensaba, yo soy el único del mundo. Yo entré en una crisis de identidad tremenda. ¿Qué soy? No soy cristiano, no soy judío, ¿qué soy? Muy difícil. Ahora, si miramos las escrituras, hay que verlas desde varios puntos de vista. Si miramos desde el punto de vista raza, político, natural, tenemos que admitir que por el injerto en el Mesías en Israel, ninguno que haya sido injertado puede ir a Israel hoy en día y decir, mira, yo tengo aquí la carta de Pablo a Roma en el capítulo 11, versículo 17, está escrito que yo soy israelita. Por eso yo quiero entrar a vivir aquí, que por favor me den la aliyá, porque yo quiero vivir en Israel. Eso es imposible, no te van a dejar pasar. No es un pasaporte para pertenecer al Estado de Israel o la nación de Israel hoy en día. Eso, todo el mundo está de acuerdo con eso. Ahora, si entras en la sinagoga con la carta a los romanos, capítulo 11, versículo 17, y dice, yo he sido injertado en el olivo bueno, y yo soy parte de este pueblo, y yo quiero ser parte aquí de la sinagoga, ¿te van a recibir? No, lo siento, hermano, no vayas con la carta a los romanos a la sinagoga. Entonces, ¿qué es el injerto? Porque si es una realidad, porque Pablo no habla de tonterías. ¿Dónde se ve eso? Entonces, bueno, como venimos del mundo cristiano, hemos sido entrenados a pensar de forma alegórica espiritual, ¿verdad? Todo espiritualidad. El injerto es espiritual, y yo estoy de acuerdo con eso, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Entenderlo de forma hebrea, no griega. Las cosas en el mundo espiritual son reales, no son ficticias. No es como en la informática que tú ves cosas que la computadora ha hecho y parece todo un mundo virtual que no es real. El mundo espiritual es real. El mundo espiritual es real. Y cuando subimos a los niveles espirituales, el mundo espiritual se rige por la letra Aleph. Aleph significa Ejad. Tiene que ver con unidad, unicidad,
Cuanto más subas en el mundo espiritual, llegas a Aleph. Hashem es uno y único. Hu echad ve'ein acher. Él es el único y no hay otro. Cuando ese Hashem, el Ein Sof, el que es sin límite, el que no cambia ni tiene emociones, no puede cambiar de pensamiento, no puede cambiar de opinión, Él es uno y seguirá siendo. Pablo dice que el que vive en una luz que ningún hombre ha visto, inaccesible, donde no hay cambio, y eso dice Jacob, no hay cambio, ni variación, ni sombra de cambio. No cambia. Es inmutable. Inmutable. Entonces, el mundo está muy lejos de lo que Él es. El mundo está fuera de Él. Él crea el mundo con la letra Bet. Por eso la Torah empieza con Bereshit. La letra Bet es la segunda del alfabeto hebreo. Si hubiera querido crear el mundo con la letra Aleph, hubiera sido muy fácil. Hubiera escrito Elohim bara barishona et hashamayim et haaretz. Dios creó en el principio los cielos y la tierra. Hubiera podido empezar con sí mismo, porque la primera letra de Elohim es Aleph. Pero cuando Él crea el mundo, empieza con la letra Bet, que es la segunda. Que no solamente significa que es la segunda en el alfabeto, sino representa el número 2. Aleph es 1. Bet es 2. Gimel 3. Dalet 4, etc. Así el alfabeto hebreo, cada letra es un número. Entonces, cuando Él crea el mundo, lo establece sobre el principio de Bet, no Aleph. Por eso, Bet es un dualismo. El mundo está creado sobre el principio del dualismo. Y lo ves en toda la creación. Desde el principio. Cielos y tierra, 2 cosas. Luz, tinieblas, 2 cosas. Aguas y tierra, 2 cosas. Hombre, mujer, el bien y el mal, frío, caliente. Este mundo está basado sobre el principio de la letra Bet. Y por eso, cuando Él crea un pueblo que tiene que servirle a Él, Él también tiene que basarse en ese principio. Por eso Él crea a Israel y las naciones. Empezó con las naciones y ahí sacó a Israel. Y Él quiere que en este mundo exista esto, y lo decimos cada vez que hay Havdalah. En la bendición de Havdalah final. Hadil ben Kodesh lechol, ben Or lechoshech, ben Israel la'amim, ben Hashabbat ve'eshesh yemei hamase. El que hace la diferencia entre lo santo y lo profano, entre la luz y las tinieblas, entre Israel y las naciones, etcétera, etcétera. El Eterno quiere que sea así. Ahora, eso es este mundo. Ahora, cuando subimos al mundo Aleph, desaparece esta diferencia. Por eso a Pablo, cuando habla, no hay hombre, ni mujer, ni judío, ni griego. Cuando Pablo escribe, él está escribiendo desde el cielo. Entonces, ¿qué pasa entonces cuando el judío sube al cielo? Y el no judío sube al cielo, se vuelven uno en Mashiach. Uno. De los 2 hizo uno. ¿Dónde está esa unidad? En el mundo Aleph, no en el mundo Bet. Hashem quiere que exista aquí en este mundo la diferencia entre judíos y no judíos. Incluso dentro del pueblo que les iba, su pueblo. Aunque el pueblo de Hashem sea uno, dentro de ese pueblo hay diferentes grupos, por eso hay 12 tribus. Incluso lo muestra con las 2 casas, que aunque no fue lo perfecto, por lo menos
Yo diré que no es perfecto por un lado, pero por el otro lado es perfecto, porque Hashem lo quiso así. Entonces, si nosotros queremos borrar las diferencias entre judíos y no judíos, aunque sean gente que sirva al Eterno, gente que sea pueblo del Eterno, tanto de no judíos como de judíos, si queremos borrar las diferencias, estamos yendo en contra del plan de Hashem para este mundo. El mundo venidero ya será otra cosa. Nosotros tenemos que preocuparnos más por este mundo que por el mundo venidero. ¿Por qué? Porque lo que hacemos aquí va a preparar para el mundo venidero. Ahora, si el no judío ha sido injertado en Israel, por medio de Yeshua, forma parte de un árbol. ¿Dónde está ese árbol? Según las Escrituras, la raíz de ese árbol, ¿qué simboliza? Aquí tenemos dos respuestas. Una es Abraham, Isaac y Jacob. Y la otra es Yeshua. Entonces yo pregunto, me hice la pregunta hace un tiempo. ¿Dónde en las Escrituras yo encuentro que Abraham, Isaac y Jacob son mencionados como raíces? Tu simiente, sí, pero que ellos sean raíz. Para mí fue difícil encontrar una base escritural para decir que los patriarcas son la raíz de Israel. Pero encontré otros textos fantásticos, por ejemplo en Revelación, que dice, yo soy la raíz de David, dijo Yeshua. Muy interesante la expresión. Si él es el hijo de David, ¿cómo va a ser la raíz de David? En las Escrituras ves varios lugares donde habla de Yeshua o el Mesías en conexión con la palabra raíz. Por lo tanto, yo pienso que la raíz del árbol del cual habla Pablo en Romanos 11, la raíz es el Mesías. Es más, la savia de la raíz es el espíritu de el Mesías. Entonces yo pregunto, ¿dónde está la raíz del árbol del olivo de Romanos 11? Ahora mismo, ¿dónde está la raíz? En el cielo, en el mundo Aleph. Entonces, vuelve al árbol al revés, pon la raíz arriba y la corona abajo. Y la pregunta es, ¿qué mundo está al revés, el nuestro o el de arriba? Entonces digamos ahora, la raíz del olivo cultivado se encuentra en el cielo. Eso está clarísimo. Todo el mundo creemos que Yeshua está en el cielo, ¿verdad? Entonces, conforme vayamos subiendo a esos mundos, en Yeshua vamos a encontrar ese injerto. O sea, la unidad del no judío con Israel se encuentra en el cielo. Tiene que ver con algo celestial. Entonces hemos establecido que la unidad entre el judío y el no judío, la unidad perfecta, no está aquí en la tierra, sino en el cielo, en el mundo Aleph. Y hemos visto también que en este mundo el Eterno quiere que haya diferencias entre judíos y no judíos. Y entonces la pregunta siguiente es, ¿cuánto puede hacer el no judío de lo que hace el judío? Porque si el no judío hace todo lo que hace el judío, cumple todo lo que cumple un judío, no hay diferencia entre los dos. Y la pregunta que yo tengo, y llevo teniendo mucho tiempo, ¿eso está bien? Si todos los gentiles tienen que entrar en el barco de la salvación, y todos tienen que circuncidarse y vivir como judíos, primero lo que hacemos es eliminados las naciones, el plan de Hashem para las naciones, ya no existen naciones. El Eterno quiere que todos sean salvos, entonces Él quiere que todas las naciones entren y se injerten en Israel también. Ahora, si eso implica que todo el mundo tiene que
circuncidarse y hacerse judíos, ya no existen naciones, solamente hay Israel. Y efectivamente no es el plan de Hashem, que todos se hagan judíos. Por otro lado, tenemos el extremo de algunos rabinos que dice que está prohibido al no judío guardar Shabbat, ponerse kippah, usar tzitzit, ponerse tefilín, usar mezuzá en su casa, hacer las bendiciones de los judíos, prohibido para ellos, especialmente el Shabbat. Y tienes que obligar al judío que quiere guardar Shabbat a romper algún mandamiento del Shabbat, alguna cosa, hacer alguna melajá. Esos son los dos extremos. Por un lado tenemos el extremo de dice que todos tienen que hacerse judíos. Y por otro lado tenemos el extremo que dice que está prohibido al no judío cumplir todos los mandamientos de los judíos. ¿Cuál es la respuesta en todo esto? Hechos capítulo 15. Porque ahí surgió la pregunta. La pregunta surge y no es una pregunta fácil. La pregunta es, ¿qué haremos con estos que el Eterno ha llamado de entre las naciones? Algunos dicen que tienen que circuncidarse y vivir conforme a todos los mandamientos de los judíos, pero ahí se levanta el liderazgo lleno del Espíritu del Eterno y dice, no es así. Y Jacob, que era el Nasi, el presidente de la asamblea, él dicta una sentencia, dice, yo juzgo, es decir, él toma su papel como juez en Mashiach y dicta la sentencia que encontramos en el capítulo 15, versículos 20 y 21 creo que son, que no hay que imponer sobre los gentiles a hacerse judíos, pero tienen 4 cosas que tienen que hacer como mínimas. Y en el versículo 21 dice que pueden ir a las sinagogas a estudiar Moshe y aprender más. Entonces, está permitido que hagan mucho más, pero no es obligación hacerse judíos. Eso ya hemos hablado en otra ocasión. Ahora, si tú miras en algunos textos dice, erais gentiles, en ese sentido no son gentiles como los demás. Por otro lado dice en Romanos 14, creo que es, para que los gentiles alaben al Eterno, como está escrito, alabad a Hashem naciones todas, Kol Goim. Y Pablo cita un texto del Salmo 117 y sigue llamando a los no judíos que han entrado en el Mesías gentiles, Goim. Por un lado entonces sigue, les dice cuando erais gentiles, y por el otro lado dice alabad a Hashem todos los gentiles. Y vemos entonces un doble mensaje. Si lo miras desde un punto de vista, no son gentiles. Si lo miras desde otro punto de vista, sí son gentiles. Gentiles en el sentido, naciones. ¿Cómo vamos a entender esto, amados? Leí un libro de un rabino que dice que Hashem tiene un propósito con todas las naciones. Hashem tiene un propósito con crear a las naciones. Y vemos en los Salmos específicamente como el Eterno está diciendo a través de David y otros profetas que las naciones van a servir al Eterno, que las naciones van a alabar al Eterno, que van a ofrecer sacrificios. Y tú lees en Isaías 19, Egipto mi pueblo, Asiria mi pueblo, Israel mi heredad. ¿Verdad? Porque yo antes de venir a Israel yo pensaba que todos los que de las naciones reciben a Yeshua se vuelven Israel. Y es cierto, pero no es cierto. Si lo miras de un punto de vista está bien. Si lo miras desde el otro punto de vista no está bien. Tuve que revisar mi teología, tuve que revisar todo.
Una buena explicación es que Israel se compone de dos pueblos, el pueblo judío y los injertados de las naciones en ese árbol, digamos. ¿Cuántos conocen el sistema del Reino Unido de Inglaterra? Que Inglaterra tuvo un tiempo, y todavía tiene, muchas colonias en el mundo entero. Muchos lugares donde tenían el dominio. La reina de Australia, ¿sabéis quién es? Sí, Inglaterra. La reina de Inglaterra. Y entonces todas estas naciones, estos pueblos que estaban bajo el imperio británico, el Reino Unido, no eran británicos todos, pero pertenecían al reinado británico. Había británicos dentro de Inglaterra, que habían nacido como británicos, pero también los otros tenían parte del reinado británico del mundo. Algo parecido sucede con este tipo de pensamiento. Los judíos nacen dentro de Israel, naturalmente pertenecen a Israel. Los de las naciones que a través del Mesías reciben parte en la salvación, entran espiritualmente dentro de Israel y son parte del reinado de Israel. Lo podrías llamar el reinado universal de Israel, o lo podrías llamar también el judaísmo universal. Y en ese sentido, como el Eterno ha hecho un pacto con la casa de Israel y la casa de Judá, ese pacto influye sobre las naciones. La casa de Israel, las 10 tribus, se perdieron entre las naciones. Semillas perdidas. El Eterno ve a Efraín entre los gentiles. Y el amor por Efraín, que está en un profeta, dice: yo tengo un amor tremendo por ti, Efraín. Toda mi misericordia despierta y no puedo abandonar a mi hijo. Efraín es mi hijo, es el primogénito. El que recibió la primogenitura fue Efraín, no Judá. Efraín es la cabeza de las 10 tribus del norte. Efraín se encuentra entre las naciones. Y el Eterno, como ha hecho un pacto con todo Israel en Mashiach, Él tiene que beneficiar a los restos mortales de Efraín que están ahí entre las naciones. Y eso trajo beneficio, bendición, y esa es la razón por la que la salvación os ha llegado. Por causa de Efraín, que ha sido sembrado ahí en las naciones. Ahora, esa es una parte. Si Efraín no hubiera estado, si las 10 tribus no hubieran estado entre las naciones, la salvación no hubiera llegado ahí. El efecto del pacto renovado en la sangre de Yeshua no hubiera llegado allí. Por eso dice: yo haré un pacto nuevo con la casa de Israel y la casa de Judá. Y no dice nada de las naciones. El nuevo pacto no fue hecho para los cristianos. El nuevo corazón está prometido para Israel, que no existe en un sentido, pero Hashem sabe dónde está, y para el judío. Todavía no hemos visto el impacto final del nuevo pacto en la sangre de Yeshua entre los judíos. No lo hemos visto, lo vamos a ver pronto. La restauración de las 12 tribus de Israel un día será una realidad física en el mundo Bet. Eso lo ves en el profeta Ezequiel, capítulo 40 al 48, cuando habla del reino mesiánico. El templo será reconstruido y las 12 tribus vivirán en la tierra de Israel. Y ahí están los terrenos bien especificados donde vivirá cada tribu de las 12 tribus. Será un tiempo de restauración física de las 12 tribus de Israel. Y eso lo hará el Mesías. Eso es en el mundo Bet. Ahora, en el mundo Aleph, ya está sucediendo eso por medio de la salvación de los gentiles en Yeshua. El milenio es parte del mundo Bet. Abraham recibió la promesa de que su descendiente fuera como las estrellas del cielo, Aleph, y la arena del mar, Bet. Entonces hay dos tipos de descendencia: los celestiales y los terrenales.
de Abraham. Entre los judíos hay judíos terrenales que sirven un propósito en este mundo. Ellos mueren y, digamos, no tienen vida eterna, pero sirven su propósito sin alcanzar esa salvación. No todos los descendientes de Abraham son estrellas. También hay tierra. Lo mismo sucede entre las 10 tribus, la casa de Israel. Tienes la simiente que es como las estrellas que no pueden ser contadas, y esas son todos aquellos gentiles, entre comillas, que ahora han sido alcanzados por el mensaje de la salvación en el programa del cielo. No son cristianos, son parte de Israel en el mundo espiritual, injertados en el olivo, disfrutando de la raíz sabia, rica savia de la raíz del olivo que es Yeshua. En el mundo Bet no vemos todavía la restauración de las 10 tribus perdidas, no la vemos. Para que haya una restauración total de las 10 tribus en este mundo, esas 10 tribus tienen que entrar en el pacto de la circuncisión de la carne. Yo creo que la visión de Ezequiel, de su capítulo 40 a 48, es físico, material en este mundo del reino mesiánico. Habrá un templo nuevo, sacrificios nuevos, y habrá una tierra donde estarán las 12 tribus de Israel bien repartidas, y los levitas y los sacerdotes entrarán en el templo, sacrificarán allí, eso es durante 1000 años. Ese pueblo físico de Israel es el cumplimiento de todas las profecías, que van a ser restaurados. Os esparcí entre las naciones, de ahí os recogeré, os llevaré a la tierra, la habitaréis, cada uno debajo de su higuera, tendréis hijos, tendréis ganado, os prosperaréis, os haré multiplicar más que vuestros padres. No son cosas alegóricas que hablan del cielo, hablan de una restauración física de las 12 tribus dentro de la tierra de Israel. Pero ¿dónde están todos los que creen en Yeshua hoy en día? El efecto de la salvación en Yeshua es algo celestial, por eso está escrito que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y desde allí, lo que hay en el cielo bajará a la tierra. Yeshua vendrá a los aires, dice la Escritura. Y nosotros seremos arrebatados al aire, no fuera del aire, no más allá del sol. Más allá del sol. Claro, hay un lugar más allá del sol, pero ese lugar vendrá aquí. Pero tú no vas a ir más allá del aire. Si vas a ser arrebatado al aire, cuando Yeshua venga, nosotros saldremos al encuentro del rey que viene a gobernar. Lo mismo pasó con David. David el rey es un prototipo del Mesías, muy bueno. Lo que pasó con David pasará con Yeshua. Fue expulsado, pasó el Jordán, subió al Monte de los Olivos. ¿Te das cuenta? El mismo lugar donde se fue Yeshua, y tiene que volver a ese lugar, y desde ahí David el rey volvió, después de Absalón, todo lo que pasó con Absalón, que murió, y entonces el pueblo empezó a hablar de hacer regresar el rey David. Sabéis que había una revolución del hijo de David, pero fracasó. Entonces, la segunda venida de David, en ese proceso de que David está volviendo, ahí ves muchas cosas que van a pasar cuando Yeshua vuelva. Ahí tienes la casa de Israel y la casa de Judá. Y las dos casas tienen que recibir al rey para que él regrese a Jerusalén. Muchas cosas ahí tremendamente impresionantes. Entonces, lo que ha pasado contigo en el mundo espiritual es sumamente importante. ¿Cómo será el futuro nuestro? Los judíos y los no judíos dentro del Mesías, que son programa de este nivel de transformación para que nuestro cuerpo sea transformado como el cuerpo suyo de gloria, nosotros tendremos cuerpos iguales que Yeshua.
inmortales, nosotros viviremos en la tierra. Y donde esté nuestro Maestro, nosotros estaremos con Él. Pero no viviremos una vida como ahora. Pero sí habrá gente que vivirá en la condición de ser mortales. Habrá dos tipos de personas en el mundo venidero: los inmortales y los mortales. Y tú eres parte de un programa. Si tú estás en Mashiach y que Hashem te guarde ahí hasta el final, que no salgas de él. Si tú estás en Mashiach, serás parte de un gobierno espiritual que estará gobernando sobre el mundo físico en el mundo venidero, en el reino mesiánico. Si somos fieles, reinaremos con Él. Después de 1000 años habrá nuevos cielos y nueva tierra, donde morará la justicia. Entonces, durante 1000 años habrá mortales e inmortales en este mundo. Y Hashem nos dé la gracia de todos participar del grupo de los inmortales. En ese sentido habrá dos tipos de Israel también ahí. Un Israel físico y un Israel también físico-espiritual, digamos. Esa es nuestra esperanza. Así es como yo entiendo las Escrituras. Estábamos empezando a buscar Isaías 56 y salió otra pregunta. 56, 2. Cuán dichoso es el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que a ello se aferra, que guarda el Shabbat sin profanarlo, y guarda su mano de hacer mal alguno. Este texto fue utilizado por este rabino Eliyahu ben Amozag, que es, podemos decir, el rabino que inició el movimiento moderno de Bnei Noach. Vivió al final del siglo XIX. Y él utilizó este texto, él escribió un libro sobre esto, de que los pueblos, las naciones, han sido llamados a servir al Dios de Israel junto con Israel. Y él usa este texto para mostrar que aquí no se habla de los que se convierten. Porque uno puede pensar que aquí se habla de los que se convierten en judíos por la circuncisión, por la conversión. Pero aquí vamos a llegar más adelante y ver que este texto no habla de los convertidos al judaísmo, convertidos en judíos, los gentiles que se circuncidan para ser judíos. No habla de ellos, de los conversos, no habla de los prosélitos. Habla de las naciones. Y aquí empieza a decir, el versículo 2 dice que cuán dichoso es el hombre que hace esto. Y el hijo del hombre, Ben Adam, que a ellos se aferra. Hijo de Adán. Ahí no están solamente los judíos. Habla de todos los hombres de la tierra. Dichoso el hombre que hace esto. El hombre cualquier hombre de la tierra. Que guarda el Shabbat sin profanarlo. Eso trae dicha, trae bendición a cualquier hijo del hombre en la tierra que guarda el Shabbat. Y en ese caso no es una señal del pacto, pero él puede tomar el Shabbat como identificación, especialmente si tú estás en Mashiach. Tú estás mucho más cerca de Israel que no está en Mashiach. Tú eres Israel en el mundo Aleph, pero ten cuidado de no crear aquí una teología del reemplazo. Ahora nosotros somos el Israel espiritual y los judíos ya están rechazados. Cometeremos el mismo error que se cometió en la historia. Cuidémonos de esas posiciones. Así dice el Eterno: preservad el derecho y haced justicia, porque mi salvación está para llegar y mi justicia para ser revelada. También aquí habla de Yeshua. Salvación es Yeshua, en hebreo, con el acento en la A final. Yeshua. La palabra Yeshua es femenino, Yeshua es masculino. Yeshua también significa salvación. Yeshua es salvación. Entonces Yeshua es la forma masculina de la palabra salvación. El Salvador es Moshiach, el que salva. No Mashiach, sino Moshiach. Salvación está para llegar y mi justicia para ser revelada. Cuán dichoso es el hombre que hace esto, el hijo del hombre que a ello se aferra, que guarda el Shabbat sin profanarlo,
y guarda su mano de hacer mal alguno. Hay que vivir una forma santa, justa y no hacer mal alguno. Que el extranjero que se ha llegado a Hashem no diga, ciertamente Hashem me separará de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí soy un árbol seco. El eunuco, que es el que está castrado, según la Torá no tiene derecho a entrar en la asamblea física de Israel. No puede casarse en Israel. Aunque se convierta, no puede casarse. No puede entrar en la asamblea de Israel, según la Torá. Aquí tenemos una entrada para el eunuco en Israel. Y vemos que no puede ser la entrada física, porque está prohibida por la Torá. Aquí habla de algo más profundo, algo más espiritual. El extranjero es el gentil. El extranjero gentil que no se convierte en judío, no hace la conversión. Guardar las leyes noágicas, pero aquí también el Shabbat, que va más allá de las leyes de Noah. Versículo 4, porque así dice Hashem a los eunucos que guardan mis Shabbats, escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto. Y yo entiendo esta palabra pacto aquí como el Shabbat es una señal del pacto, y en ese sentido el gentil también, o digámoslo así, los justos de las naciones, pueden también entrar en un tipo de pacto de guardar el Shabbat. Sin Brit Milá. El Shabbat fue dado como señal del pacto para el pueblo de la circuncisión, pero aquí vemos que los profetas, hasta en los profetas se abre la puerta para el no judío a formar parte de esta bendición que es guardar el Shabbat, que se mantienen firmes en mi pacto en este sentido. Les daré en mi casa y en mis muros un lugar y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré nombre eterno que nunca será borrado. Y a los extranjeros que se alleguen a Hashem para servirle y para amar el nombre del Eterno. El nombre del Eterno significa la revelación de Ein Sof en este mundo. El Eterno se revela por sus nombres. Todo lo que podamos conocer de Él es lo que Él se revela de sí mismo. El nombre representa, cualquier nombre que Él tenga, representa una área de revelación de Él mismo. Entonces tú amas el nombre de Hashem porque amas lo que Él se está revelando de sí mismo en este mundo y a ti personalmente. Amas el nombre de Hashem. No está hablando de amar 4 letras. Qué bonitas son esas letras, una Yud y una Hei. Qué bonito. No estás amando las letras, estás amando la revelación de Hashem en este mundo. Les daré para ser sus siervos y a todos los que guardan el Shabbat sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto. 7. Yo los traeré a mi santo monte. ¿Dónde está eso? Jerusalén, Israel. Y los alegraré en mi casa de oración. Yo creo que aquí habla de algo más profundo. Aquí habla del templo celestial. Y si tuviéramos tiempo, hablaríamos de los 2 templos, el templo en la tierra y el templo en el cielo. Todo lo que hay en el mundo celestial está copiado aquí en la tierra. Hay un culto en el templo celestial, en el mundo Aleph, donde tú estás. Tú allí eres sacerdote, en Mashiach. Y puedes servir en el mundo celestial. Y voy a dar un pequeño aperitivo. Cada objeto en el tabernáculo celestial representan uno de los dones del Espíritu. Hablar en lenguas, profecía, hacer milagros, sanidades, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, interpretación de lenguas. Todo eso forma parte del servicio en el templo celestial. Esto es bien profundo y bien maravilloso. Y todos los que han nacido de Mashiach tienen un sacerdocio en ese mundo, en el templo celestial. Por eso habla aquí, los va a llevar a mi casa de oración. El eunuco que en este mundo está castrado, no tiene derecho a servir a Hashem,
ni entrar en Israel físico, ni entrar en el templo en Jerusalén, tiene un derecho de entrar en otro templo, que es el templo celestial. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ahora, por supuesto, es doble. Aquí la profecía es doble. Habla también del templo de Jerusalén y el templo celestial. Ahora, aquí dice que la casa de Hashem en Jerusalén será llamada casa de oración para todos los pueblos. Es decir, estos no dejarán de ser pueblos. No son el pueblo de Israel. Son pueblos. Y ellos guardan el Shabbat. Pueblos. Y Hashem les va a dar un nombre que es superior a los nombres de los hijos y las hijas. Bendito sea el Eterno por esta puerta que se ha abierto para los no judíos a servir a Hashem más allá de lo que tienen que hacer, y tendrán muchos méritos a la hora de decidir cumplir más de las cosas que hacen los judíos sin sentirse obligados a hacerlo, y buscar el nivel que ellos sienten de parte de Hashem hacer y cumplir el propósito del Eterno para sus vidas. Resumiendo, ahí entran los no judíos dentro del marco del judaísmo. El judaísmo universal permite a los no judíos no solamente cumplir las 7 leyes de Noé y sus correspondientes partes positivos, porque las 7 leyes no son 7, son más de 100, sino también entrar y cumplir cosas que están reservadas para los judíos, entre comillas, reservadas, y ser bendecidos por ello. No está prohibido a un no judío guardar el Shabbat, no está prohibido, según Isaías. Y hay rabinos que enseñan, hay un libro que se llama Guide for Noahide, de un rabino que se llama Michael Shlomo Bar Ron. Él enseña que los noeditas, y él no cuenta con Yeshua, las naciones tienen que cumplir las 7 leyes de Noé, pero están invitados a cumplir mucho más. Y él saca otros mandamientos como tener respeto a los padres y otras cosas. Y dice incluso, el no judío, si quiere, puede usar talit, puede usar kippah, puede usar tefilín. No hay ninguna cosa en la halajá que prohíba eso, pero que no lo haga en público, que no lo haga de forma que sea escandaloso, porque él puede hacer cosas que un judío no puede hacer. Si él se viste como judío y hace cosas que son prohibidas para el judío, él está profanando el nombre de Hashem. Por lo tanto, si quieren poner tefilín, que lo haga en privado y sabiendo bien lo que hace. Y tratar con estas cosas con toda la reverencia que el judío trata, porque en ese caso hay una sola ley, hay que tratar las cosas de la misma manera. Entonces eso es lo que enseña un rabino ortodoxo bien estricto a los no judíos fuera del Mesías. Entonces no hay ningún problema que los no judíos dentro del marco del judaísmo universal, dentro del Mesías, se parezcan como judíos. Pero solamente ten cuidado, y si hay una confusión, mejor informar. Nosotros no somos judíos, pero amamos a los judíos, nos identificamos como judíos y queremos estar cerca de los judíos. Otros pueden decir, no soy judío de nacimiento, pero mis ancestros eran judíos, mis ancestros perdieron su identidad, yo perdí la identidad, no soy judío halágicamente, pero siento que tengo alma judía y quiero recuperar mi herencia, y yo hago todo lo que pueda para que mi alma encuentre ese hogar donde pertenece. Y esos son los dos grupos entre los cuales nos movemos aquí en Guatemala. Porque halágicamente hablando, legalmente, jurídicamente hablando, en esta sala, entre los guatemaltecos que se encuentran aquí, no hay ni un judío.
aquí hay gente que tiene alma judía, que está en el camino de regreso, pero eso no significa que sean judíos legalmente hablando. Es como decir, yo quiero casarme con esa mujer, estamos trabajando para eso, estamos preparando todas las cosas, la casa, todo lo que sea para luego, cuando tengamos un pacto, entremos a vivir en esa casa. Estamos de camino a llegar a eso, pero todavía no somos matrimonio. Todavía no es mi esposa. Estamos cerca, pero no es así. Yo no soy judío, tengo alma judía, estoy de camino. Pero algunos no sienten eso, y entonces hay que respetar eso, y ellos tienen que vivir en el nivel de observancia que les corresponda sin sentirse obligados a hacer cosas que les parece extrañas a su naturaleza. Como uno me dijo que vivía cerca de judíos que tenían alma judía, dijo, yo no me siento judío y no me llama la atención esas cosas, no es atractivo para mí. Entonces eso es perfectamente bien, porque esa persona no fue creada para ser judía. Y Hashem tiene un propósito maravilloso con esa persona dentro de su estado de no judío, sirviendo al mismo Elohim de los judíos dentro del marco del judaísmo universal, en el Mesías Yeshua.